es mi prójimo? Creo que todos conocemos esta pregunta y conocemos la historia detrás de esta pregunta, pero tal vez ahora la vamos a ver desde esta perspectiva que estamos tocando en esta semana sobre cómo Dios espera que nosotros vivamos los dos principios que rigen el universo, que al final se resumen en uno solo, que es el amor. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para que con su ayuda podamos extraer esas lecciones que nosotros necesitamos. Bondadoso Padre, tú nos das el ejemplo de cómo debemos tratarnos nosotros, pero perdónanos porque muchas veces no hemos seguido ese ejemplo. Ayúdanos para que en la lección de hoy podamos encontrar la dirección que necesitamos para nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para el tema de hoy, Pastor Perla, me gustaría simplemente plantear lo siguiente. Todos conocemos esta historia sobre el buen samaritano, le llamamos, la historia del buen samaritano. Jesús la contó después, según Lucas, de esa pregunta sobre el mandamiento más grande. Y queriendo justificarse a sí mismo, dice el texto, alguien preguntó, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Pastor, esta pregunta, ¿cómo nos ayuda a evaluar eso que ya nos decía usted ayer, que lo ha dicho en otras ocasiones, pero que creo que aquí tiene un gran sentido, y es que a veces nuestra religiosidad puede ocultarnos de Dios e incluso de los demás, en este caso aplicándolo, nos oculta de los demás y nos aparta de los demás. ¿Qué lecciones hay aquí? ¿Qué nos dice sobre cómo nosotros estamos llamados a establecer la justicia de la que la Biblia nos habla? Bueno, realmente recordemos que esta semana estamos estableciendo un nexo entre el amor a Dios y el amor al prójimo como lo más importante, y que el mayor pecado es precisamente entonces relacionado con dejar de amar a Dios y dejar de amar al prójimo, lo cual se denota en las acciones que se realizan, en las acciones que una persona realiza. Ahora, en esta parábola que es conocida como del buen samaritano, de paso para el público, la audiencia original que escuchó esta historia, probablemente era un suceso que había ocurrido, y entonces nosotros notamos ahí las desgracias que hay en este mundo. Esta parábola, cuando uno la ve en un contexto bien amplio de la lucha entre el bien y el mal, nosotros vemos un hombre, dice la Biblia, se nos detalla que iba de Jerusalén hacia Jericó. El camino era descendente, o sea, dando a entender que Jericó quedaba más bajo que Jerusalén, y allí lo asaltaron, lo golpearon, quedó tirado, cuán moribundo, bueno, no lo sabemos. Sin embargo, esa era la condición. ¿Quién le podía ayudar? El camino era bastante solitario, probablemente tal vez esta persona se arriesgó a ir en horas oscuras en ese camino. Podemos imaginar un montón de cosas, claro. Pero ahora aparentemente venía una ayuda, un sacerdote. Y la Biblia dice que cuando él sospechó, él vio lo que estaba pasando, simplemente se pasó de largo y no quiso entretenerse con eso. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que los sacerdotes no debían tocar cadáver, no claro. debían tocar sangre, porque ellos, eso llevaba a una contaminación ritual, y había todo un procedimiento para salir de esa contaminación. El sacerdote bien pudo, y aquí precisamente comienzan esas lecciones que hemos mencionado, el sacerdote bien pudo haber justificado su proceder. No, bueno, yo soy sacerdote, yo no puedo contaminarme, yo no puedo tocar un cadáver, no sé si ya murió la persona. Así que su misma, noten esto, su misma profesión le evitaría tener contacto con esa persona y estar justificado. No es que yo no puedo ayudar porque no me es permitido, y tranquilizar su conciencia. Pero hay algo en el texto. Noten, cuando Jesús hablaba, bueno, no hay ningún maestro como Jesús, ¿verdad? El maestro de los maestros. Noten que el texto dice, iba de Jerusalén a Jericó. O sea que él ya venía de regreso
digamos que este sacerdote había estado oficiando y podía decir, bueno, yo no tengo que contaminarme, pero en este caso ya no había problema. Él ya había dejado su turno, él ya había salido de su trabajo y habían unas rotaciones en las cuales no era que tenía que regresar al día siguiente. Así que ese solo hecho destruye la idea de que él bien pudo o él bien estaba justificado porque tenía que atender los servicios del santuario. Entonces ahí se destruye completamente la idea. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos simplemente una persona que está tan preocupada por los asuntos religiosos, pero que no tiene ningún tipo de simpatía por las necesidades del prójimo. Algo similar pasó con un levita también, que era era pues uno de los oficiales del santuario, y con la misma actitud simplemente pasó de largo. Entonces esta historia nos está mostrando otra vez que muchas veces nosotros podemos justificar nuestra falta de amor al prójimo, incluso recurriendo a los aspectos religiosos. Bueno, y eso es tremendo. Pero ahora, pastor, aparece la escena del samaritano, y aunque conocemos ya la historia, me gustaría enfocarla desde la perspectiva de lo que Jesús hizo por nosotros. Recordemos, porque estamos tratando de unir varios conceptos acá de lo que hemos venido estudiando, hemos dicho acá que este conflicto cósmico no tiene que ver con poder, sino con carácter. Y aquí vemos a Jesús, que no tenía necesidad de haber venido a este planeta humillándose a sí mismo para poder rescatarnos. Podríamos encontrar, sin forzar el texto, claro está, un reflejo en este samaritano, que era un extranjero, alguien que no hubieran dado nada los propios judíos en ese entonces, un reflejo de lo que Jesús quería hacer con la humanidad y ha hecho con la humanidad. Bueno, más bien yo creo que tendríamos que forzar el texto para no encontrar a Jesús en esta historia, porque miren, es sorprendente. Esta historia del buen samaritano está precedida por esa pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más grande de la ley? Y la respuesta ya sabemos que es: amarás a Dios y, para resumirlo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno de los intérpretes ahí de la ley fue que preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Pero recuerden que esto está precedido. Entonces Jesús va a demostrar con esta historia que es amar al prójimo. O sea, no solo ayudar, sino que es amar al prójimo. Y entonces luego la Biblia dice que pasó un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Era alguien que los judíos odiaban grandemente. Ya hemos estudiado también que los samaritanos era una mezcla, era una mezcla de judaísmo con otras religiones, y pues habían creado ahí algo, que un adefesio, algo pues que un tipo de religión que no era correcta, pero que esta persona, a pesar de su trasfondo, cuando él va y ve a alguien que está herido, no piensa dos veces. Y la clave está que dice: sintió compasión, sintió misericordia. O sea, lo llevó a actuar, porque la pregunta es: ¿qué te lleva a actuar, verdad? Cuando vemos las injusticias, cuando vemos esto, cuando vemos que el orgullo o la altanería, ¿qué te lleva a actuar? En este caso, este hombre, lo único que lo llevó a actuar fue que se le movieron las entrañas. El lenguaje hebreo era bien, aunque el texto fue escrito en griego, yo lo sé, pero la mentalidad hebrea que está detrás de eso es bien gráfico. Ellos cuando hablaban de misericordia, creo que lo estudiamos también al principio de este trimestre, hacían referencia a todas las reacciones que hay en el organismo, y dice que se le movieron sus entrañas, y esta persona no podía seguir, no podía continuar, no iba a ir tranquilo, porque estaba en su mente esa persona que estaba en necesidad. Inmediatamente, sin pensarlo tanto, se acercó, lo vendó y todo eso. Pero entonces hasta allí está bien. ¿Sabe que el samaritano debería haber hecho hasta allí? Hasta allí era una persona normal.
Claro. Pero ya lo que es anormal y fuera de serie es que se lo lleva, lo monta en el animal que le está cabalgando, lo lleva a un lugar, paga en ese lugar. No habían hospitales en esa época. No. Tenemos que recordar que los hospitales vinieron después de Cristo, gracias a las enseñanzas de Jesús, pero ese es otro tema. Y entonces paga un mesón y todo eso, y todavía, hasta ahí, digamos que todavía era una persona normal, pero más bien dice, mira, yo voy a salir, yo no puedo quedarme, sí tengo también mis compromisos, pero si algo, yo te dejo una cantidad de dinero para que lo atiendas, si algo todavía hace falta ahí, me voy a regresar, voy a constatar qué pasó, cómo está, cómo era la situación. Entonces, cuando Jesús cuenta esta historia, al igual que la historia o parábola, yo estoy llamando historia, estoy correspondiendo ambos términos, del hijo pródigo, está hablando de alguien que es fuera de serie, de alguien que va más allá del deber, así como aquel padre con su hijo. Aquí tenemos este samaritano que hizo cosas que en un principio eran normales, pero luego, o sea, ¿quién ayuda a una persona de esa manera a tal punto? Y Jesús lo que quiere decir es, miren, es que este samaritano soy yo, es que yo soy, si ustedes, porque recuerden que la pregunta siempre estaba en el aire, ¿qué hago para salvarme? Cuando esto le preguntaban a Jesús qué es lo más importante y todo, era para ser salvo. Y Jesús le dice, mire, ustedes quieren salvarse, ustedes tienen que tener amor perfecto. Y les voy a demostrar una historia que es amor perfecto. Esto es, y ustedes se dan cuenta que ustedes no pueden hacer eso, ni siquiera, ustedes ni siquiera se detienen para ver, pasan de largo y ni siquiera lo van a ayudar allí en el sitio y por lo menos vendarle sus heridas y que no sangre más, no van mucho menos lo van a subir en su animal, mucho menos lo van a llevar un mesón, mucho menos van a pagar, mucho menos van a regresar. Entonces, en esta historia, Jesús nos está mostrando realmente el alto llamado que tenemos los cristianos de ser perfectos como Dios es perfecto, y se refiere a amar a las personas. Hay muchos que están concentrados en la perfección de impecabilidad, y si ya no pequé, y si ya no, pero somos groseros muchas veces con el prójimo. Sí. Y eso muestra que realmente no estamos guardando los dos grandes mandamientos. Por eso es que después de escuchar esta historia, ¿sabe que una vez yo prediqué acerca de esto y llegué a una conclusión? Que después de escuchar la historia del samaritano me doy cuenta que la única manera que puedo salvarme es por la gracia de Dios, que la salvación es un regalo, porque yo no llego a ese nivel, no llego, pero no significa que no debemos comenzar a imitar a nuestro Señor Jesús. Y eso me lleva a una pregunta final para terminar nuestra reflexión, pastor, y es que ¿cómo nos podemos cuidar del peligro de estar tan preocupados? Estoy usando esa palabra, pero espero que no se malentienda, pero tan preocupados por la forma de la ley, por afirmar que sí, nosotros estamos guardando la ley, que al final dejamos lo que ya se decía ayer, lo más importante de la ley. ¿Cómo cuidarnos de eso? Es que nuevamente menciono lo que ayer también dije, y es que la religión en realidad se trata de una relación con Dios. Si la religión solo es dogmas, credos, doctrinas, enseñanzas, entonces, y lo dejamos hasta ahí, pero que no tienen efecto en nuestra vida diaria, hemos fallado del propósito de la religión. Sí. Y creo que muchas veces, hermanos, eso nos podemos esconder detrás de eso, de declarar que las normas y las cosas son tan importantes. Podemos usarlo más bien como un trampolín para nuestra reputación. Es lo que decía el apóstol Pablo: yo era fariseo, era celoso de la ley, hacía aquí, hacía allá, pero todo lo hacía ¿con qué propósito? Con el propósito de que lo vieran, con el propósito de demostrarse que él podía, pero no le importaba lo que pasaba con el prójimo. Ahí con Esteban, está bien, ¿verdad?, que lo aniquilen porque no está siguiendo nuestros mandatos. Entonces, creo que nuevamente
nosotros tenemos ahí que regresar al espíritu de la ley, Amén. que es el amor a Dios y el amor al prójimo, que se va a manifestar, que es pensar del prójimo tanto como pienso en mí, ver el bienestar del prójimo tanto como veo mi propio bienestar, porque el gran problema que podemos ser selectivos con la justicia y con las necesidades que hay en la sociedad, si nos tocan a nosotros esas injusticias, Claro. o tienen que ver con nosotros, pero si es a otro, está pasando algo que a mí no me afecta, pues no hay problema. Entonces, no, pero voy a gritar, voy a saltar, voy a hacer de todo si me toca a mí. si me toca a mí, mis intereses. Entonces, nuevamente, Dios nos llama a un tipo de cristianismo en la cual la relación es la base, es el centro. Hay doctrina, sí, hay doctrina, porque, Claro. pero la doctrina tiene que impactar en mi propia vida, y especialmente usted ha mencionado, ya lo he escuchado varias veces esta semana, pastor, y nosotros que enfatizamos los mandamientos, precisamente deberíamos ser las personas más amorosas, Amén. más amantes en la sociedad, que las personas nos conozcan y digan, wow, miren, esta persona no entiendo por qué cierra su negocio en sábado, pero lo que sí veo es que es una persona que ayuda, es una aquí, allá. O sea, eso es lo que realmente debe primar en nuestro cristianismo. Tiene que ser así, al estilo de Jesús, por lo menos imitarlo, porque ya vimos que Jesús va más allá. Él pues definitivamente es perfecto, su amor es perfecto, pero tenemos que comenzar a crecer en la gracia y en el amor de Cristo Jesús. Amén. Así que como dijo nuestro pastor hace un momento, tenemos un alto llamado y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para cumplirlo. Queremos, pastor, que ore justamente por esto. Tal vez hoy podemos ser el milagro que alguien está necesitando. No porque podamos hacer los milagros al estilo de Jesús, pero sí porque una mano amiga es ya un milagro en esta sociedad. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos hablas de muchas maneras para alertar nuestras conciencias y nuestras vidas acerca de nuestra gran responsabilidad delante de ti. Ayúdanos, Señor, para andar en tus mandamientos, amarte a ti y amar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.